Que la paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches según el lugar donde usted le toque ver este programa. Soy el hermano Enrique Canales, predicador en la Iglesia Católica. Y que estamos dando estas enseñanzas, haciendo estas prédicas para bien de todos los hermanos y hermanas que tengan la oportunidad de recibir estas enseñanzas. Pidámosle a Dios, le pido a Dios para que el Señor me dé su espíritu para enseñar como Él quiere, con espíritu, con autoridad, con sabiduría. Y pidiendo por cada uno de ustedes para que también puedan entender y comprender la palabra, la enseñanza que les vamos a dar ahora. Se lo pedimos al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, hermanas, vamos a seguir con esta temática sobre la iglesia. Es importante estudiar la iglesia. ¿Saben por qué soy católico yo? Lo confieso así, como testimonio. Porque conocí la verdadera iglesia de Jesucristo. No hay en un día, en 2 días, en poco tiempo, no. He estudiado mucho. Primer curso sobre eclesiología, con 2 doctores teólogos, padre Michel Piton, un francés, y el padre Guido Plante, que llegó a ser obispo en Choluteca, también teólogo. Con ellos estudié la iglesia y con mucha gente más, con otros más, pero eso fue lo primero. Hechos de los Apóstoles. Ahí está la iglesia. Libro de Hechos de los Apóstoles. Pues hemos visto que Jesús funda la iglesia, sobre Pedro, cuál es la misión de Pedro en la iglesia. Ahí la podemos ver en los primeros, desde el Evangelio y hasta en los capítulos del libro de los Hechos. Ahí está la misión de Pedro en la iglesia. Y me gusta mencionar este párrafo del documento Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, luz para los pueblos, cuando habla de la iglesia visible y espiritual en el tiempo. En el párrafo número 8 dice: esta es la iglesia de Cristo, y que nosotros en su símbolo confesamos como una santa, católica y apostólica iglesia, que después de la resurrección se la confió a Pedro para que apacentara sus ovejas. Eso lo dice ese párrafo número 8. Y sigue diciendo: a él, a Pedro y a los demás apóstoles les confió la difusión y que la gobernasen. Ahí está el texto bíblico con Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Primero para que la pastoreara, Juan 21 del 15 hasta el 17, Juan 21. Y luego erige la iglesia, la iglesia verdadera, como columna y fundamento de la verdad. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15. Pues bien, y ahí vamos a ir viendo, si leemos Hechos de los Apóstoles, lo que hace Pedro en la iglesia. Allá en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, ahí con los demás apóstoles, con los demás discípulos, hubo la necesidad de nombrar a los 7 primeros diáconos. Ahí está el apóstol Pedro, ahí está la iglesia, agregando a la iglesia, llamando a hombres para la obra. Estos, los diáconos para el servicio, porque
diaconado. El diácono es un servidor, es un servicio. Pero ahora vamos a tener otro personaje. Saulo, primero Saulo, perseguidor de cristianos. Allá estaba viendo dónde se reunían y recibía credenciales para ir a traer prisioneros a los cristianos, a las personas que estaban reuniéndose en el nombre de Cristo y que muchos no conocían. Va para Damasco, Hechos 9, versículos de 1 al 10. Hechos 9. Va con credenciales a Damasco a traer prisioneros a los que estaban reuniéndose allá. Pero mire lo que le pasó en el camino. Dice que hubo un destello de claridad y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Cristo al que tú persigues. El que persigue a la iglesia, persigue a Cristo. No lo inventamos, aquí dice claramente. ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia, a los cristianos de la iglesia. Pues yo soy Cristo a quien tú persigues. Inmediatamente Saulo dice, Señor, ¿qué debo hacer? Esto es importante. ¿Qué debo hacer? Y le dice Jesús, la voz de Jesús le dice: ándate a Damasco, que ahí se te va a decir qué es lo que debes hacer. Mire, digo que esto es importante. Hombre, si Jesús está llamando a Saulo, él le hubiera dicho inmediatamente: bueno, vas a ir a predicar, vaya, predíquele a los gentiles. No, ándate a Damasco porque ahí se te va a decir qué es lo que vas a hacer. Ya Jesús está respetando a los hombres de la iglesia, a la gente de la iglesia. Había ahí en Damasco, estaba Ananías, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, y que también recibió la revelación que ahí en la calle llamada La Recta, en la casa de un tal Judas, allí se hospedaba Saulo de Tarso, y que fuera a verlo y que le diera la misión. Y Ananías dice: Señor, pero ese hombre es perseguidor de cristianos. No, le dice: van a ver que me va a servir mucho. Va a servir mucho, haga lo que le diga. A Ananías, lo que él no le quiso decir a Saulo, y que Saulo lo hubiese creído, pero no se lo quiso decir él, que se lo diga a Ananías. Ananías habló con Saulo, le impuso las manos. La imposición de manos es muy importante, hermano. La imposición de manos es muy importante en la iglesia. Y ya le dijo pues lo que iba a hacer, ¿verdad? Saulo, ya después, ya cambiándole el nombre, es Pablo. Bien, entonces, hay gente que dice: ay, es que a mí Dios me llamó, es que Dios me dijo. Le digo, ponga mucha atención. Pablo no dijo nunca, porque ya vamos a ver más adelante lo que pasó. Nunca dijo Saulo: es que a mí Dios me dijo. Sí, Dios me llamó. Somos llamados. Dios me llamó, pero no le dijo lo que debía de hacer. Tenían que decírselo. Bien, luego en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 18. 1:18, Gálatas. Dice el apóstol, ya cuando él escribe a los Gálatas: pasados 3 años, tenía 3 años de andar hablando de Dios, predicando. Pasados 3 años me fui a Jerusalén
a entrevistarme con Pedro y con él me estuve 15 días. Como tomó en cuenta Pablo la autoridad que Jesús mismo había dejado en la iglesia. La autoridad de Pedro. Voy a ver qué me dice Pedro. Y con él me estuve 15 días. ¿Qué hablarían en 15 días? ¿Se imagina usted? Pues diría, Saulo, fíjate que yo iba a perseguir cristianos y me pasó esto y esto. Y Pedro diría, no, yo anduve 3 años con él, me llamó, yo era pescador. Y hablaron de la misión que Jesús les dio. Qué importante. Capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas. Versículo 1 hasta el 10, por ahí. Pasados 14 años, dice el apóstol Pablo ahora, subió de nuevo a Jerusalén y siguiendo una revelación, fui a entrevistarme con Santiago, Pedro y Juan. ¿Qué les fui a decir? Usted lea ese texto. Gálatas 2, 1 al 10 o al 14 por ahí. Ok. ¿Qué les fue a decir? Él lo dice claramente. Porque andaba haciendo un trabajo que de repente no sirviera. Él. Un trabajo que de repente no sirviera. Que no sirva. Por eso yo fui donde estos personajes que se consideran columnas de la iglesia. Columnas. Santiago, Pedro y Juan se consideran columnas de la iglesia. Y les fui a exponer el evangelio que predico. A ver qué me decían. Y más adelante, ahí mismo en ese texto, dice Pablo, pues me impusieron las manos en señal de comunión. Como quien dice, hey Saulo, va bien, no hay problema, nada más que tú les vas a predicar a los gentiles, a aquellos que no sabían nada, no eran judíos como tal, a los gentiles y nosotros les vamos a predicar a los judíos. En eso y se pusieron de acuerdo. En esto hay algo fundamental, hermano, que yo quisiera hasta repetir, para que nadie diga, es que a mí Dios me dijo. Nunca dijo el apóstol Pablo, es que Dios me dijo. Qué humildad la de Pablo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta la humildad de Pablo. Voy a ir donde Pedro. Voy donde Pedro a ver qué me dice Pedro. Él ya tenía cierto conocimiento de quién era Pedro en la iglesia. Gálatas 1:18. Y luego voy a ir voy a subir otra vez a Jerusalén. 14 años de haber andado predicando. Voy de nuevo otra vez. Ando haciendo una misión. Estoy haciendo un trabajo. Estoy predicando el misterio del evangelio. Pero voy donde ellos otra vez a ver qué me dicen. Y le dijeron que iba bien en el trabajo. Me dijeron que iba bien. Entonces, como la iglesia es apostólica, la iglesia católica es apostólica. ¿Por qué decimos que es apostólica? No nos inventamos nada. Porque es la iglesia que viene de los apóstoles. La iglesia que viene desde los apóstoles. Por eso estamos estudiando eso y que ustedes estudian y gente más preparada que mí les está enseñando en la iglesia. Y nos están enseñando en la iglesia esto. Iglesia apostólica. Por eso miramos la misión de Pedro. Ahora la misión del apóstol Pablo en la iglesia. Aquí no es cuestión de inventarse cosas. Aquí es lo que diga la palabra. No lo que diga yo como miembro de la iglesia, o el obispo como miembro de la iglesia,
o el presbítero como miembro de la iglesia, es lo que dice la iglesia. Claro, nos responsabilizamos de los comentarios que hacemos, pero nunca nuestros comentarios van a suplir lo que dice la palabra de Dios. Me encuentro con un hermano de otra congregación. Yo respeto a los hermanos de las demás congregaciones. Sinceramente los respeto, aunque no comparta las enseñanzas, ¿verdad? Y le digo, y mira, pero ¿y la iglesia? ¿Y la iglesia tuya? No, es que la iglesia mía es la verdadera. Pruébeme por qué la iglesia suya es la verdadera. La iglesia de principios, porque la iglesia es apostólica. Le digo, pruébeme. No pudo probar porque la iglesia de él, la congregación en donde está él, viene de bien acá. Bien acá. Y la Iglesia Católica con sus fundamentos está desde allá. Desde el principio. Desde el principio. Entonces, yo insisto que no es lo que nosotros digamos. Es que Dios me llamó, a mí Dios me llamó. A Dios me llamó y fíjese que yo no debo de mentir. Como dijo el apóstol, no miento. A mí me llegaron unos hermanos que no eran católicos. Me llegaron a que, yo católico allá desde niño, la catequesis, mi mamá rezaba mucho, en la familia rezábamos, pero después me descuidé un poco. Y enseguida Dios me llamó. Esos hermanos que les agradezco no son católicos y me hablaron. Pero yo dije, no, yo soy católico. A ellos les dije, yo soy católico. Pero yo tenía que conocer bien la iglesia católica. Me fui donde mi párroco, que ni lo conocía. Allá estaba yo en la parroquia Catedral de Choluteca, trabajando en una aldea como maestro de educación primaria. Fue ahí donde me llegaron los hermanos que no son católicos. Pero yo dije, yo tengo que ir a... Bueno, y les digo que empecé a predicar. Me conseguí una Biblia por ahí y empecé a predicar. Pero dije, yo voy a ir a la iglesia. Yo voy a ir donde el párroco, que ni lo conocía. El presbítero Santiago Gutiérrez, un canadiense de la orden de los Javerianos. Ese fue mi Ananías, el presbítero Santiago Gutiérrez. Él fue mi Ananías. Le dije, fíjese, padre, que yo quiero predicar, siendo maestro de una escuela, en una aldea. Y me dice, bueno, platicamos un poco, le presenté algunas dudas, me las aclaró y me dice, bueno, profesor, siempre me dijo profesor, ese presbítero, ese sacerdote. Mira, profesor, si quieres predicar, me dice, qué bueno, vas a seguir una formación. ¿Y cómo lo haces ahorita? Ahora, no, pues yo, después de rezar el rosario, le digo en algún grupo, tomo la Biblia y desarrollo algún temita así corto. Qué bueno. Y es más, yo empecé con la iglesia, con la Biblia Reina Valera. Ahí alguien me prestó la Reina Valera, pero viene, yo lo llamaba así siempre, mi Ananías. Padre Santiago Gutiérrez me dice, mire, viene a la oficina y le dice, mire, dele al profesor una Biblia latinoamericana, dele 2 folletos y dele 4 libros de cantos, porque el profesor va a celebrar la palabra ahí en la aldea La Majada, en el municipio de Marcovia, parroquia Catedral, en el departamento de Choluteca. Entonces, yo no me quedé con lo que me dijeron los hermanos que no son católicos, que les agradezco, sino que dije, yo voy a buscar la iglesia. Así busqué la verdadera iglesia de Jesucristo. Y como les dije al principio, en el curso de eclesiología, que yo ya estaba entrado en ciertas enseñanzas, me dije, esto es lo que yo quería saber.
Esto es lo que yo quería conocer. Y así conocí la iglesia. Yo ahora lo digo, yo soy católico porque conocí la verdadera iglesia de Jesucristo, la que les hemos venido describiendo en los temas anteriores, lo que dije al principio de esta enseñanza y lo que dice el Lumen Gentium acerca de la iglesia. Así es, hermanos y hermanas, que la iglesia como sacramento de salvación está llamada a que en ella nos salvemos todos. Ahí lo dicen los documentos de la iglesia. Que en ella, que en la iglesia nos salvamos todos. Pero hay que ser fieles a la enseñanza de Jesús y a la enseñanza de la iglesia. Señor, te damos gracias por esta temática, por esta enseñanza sobre la iglesia y que tú me has llamado a compartir con los hermanos, con las personas todas que mirarán este pequeño programa y que escucharán estas enseñanzas. Te agradecemos, Señor, por la iglesia que tu Hijo Jesús fundó para que en ella seamos salvos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos guarden a todos de todo mal, de todo peligro, que nos acompañen siempre. Si les gustó esta enseñanza, dad like y suscríbanse a este canal. Hasta la próxima.